¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manos. Bueno, ahora sí vamos a hacer el último tutorial para terminar a Anne. Les comenté en el tutorial anterior que me fue imposible sacar un solo video ya con el final, pero miren, aquí muy rapidísimo les voy a de una vez a presentar el último, en el que le haremos el sombrerito, las agujetas de sus botitas, y eso es todo. Como siempre les pido que se suscriban al canal, que den dedito arriba, sus likes son bien importantes por favor para el canal, no olviden dar like. Activen la campanita de notificaciones para que se les avise de nuevos tutoriales que vamos a tener sorpresas muy agradables muy pronto. Comenten, ya saben que sus comentarios son bien importantes para mí, siempre los tomo en cuenta y todo el tiempo los respondo. Y compartan, también me ayudan mucho compartiendo el canal. Y ya saben, cualquier comentario lo pueden enviar a Cometa Crochet en Facebook. En la cajita de descripciones les voy a dejar los links por los cuales podemos estar en comunicación. Comenzamos. Muy bien, amigas, vamos a realizar el sombrero. Creo que muchas de ustedes querían ya realizarlo. Va a quedar bien bonito. En estos espacios que ven aquí voy a poner otras 2 florecitas. En total va a tener 5. Y ustedes ya van a tener las 2 opciones. Si quieren que quede aquí con 3 o con 5. Este sombrero que ven en la mano lo hice con material de marca Sinfonía color paja. Pero ahorita que busqué mis materiales no lo encontré, se me acabó. Ay, bueno, yo procuro siempre tener de todo que no me haga falta, pero pues no tengo, ni modo. Lo pueden realizar con este amarillo medio, también de la marca Sinfonía, o este color oro de la marca Sinfonía. Con cualquiera se ve bien, aunque en mi opinión el que más le va es este, el color paja. Ustedes háganlo como ustedes quieran, de preferencia color paja, pero igual y les gusta más cualquiera de los otros tonos. Se vale, ¿no? Se vale. Vamos a dejar aquí el sombrerito que nos acompañe mientras hacemos el sombrero y las flores. Muy bien. Para realizar el sombrero vamos a comenzar haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Ya lo sabemos hacer en la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos, terminando la segunda vuelta con 12 puntos bajos. Quiero recomendarles que tejan flojo, no demasiado, pero sí un poco flojito para que el sombrero le entre bien a la cabeza de Anne. Voy a ser sincera, me quedó un poco apretado, entonces ustedes tejen un poquito flojo, le va a quedar perfecto el sombrero a Anne. En la vuelta número 3 vamos a realizar un punto bajo, un aumento, terminando la vuelta con 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 vamos a hacer un punto bajo. Miren, vamos a hacer los mismos aumentos que hacemos siempre, pero los vamos a distribuir de otra manera. Aquí lo importante es que nos quede nuestro sombrero redondo. Si hacemos los aumentos como estamos acostumbradas a hacerlos, nos va a quedar de manera hexagonal y no queremos eso. Queremos un sombrero redondito. Así es que vamos a hacer los aumentos que siempre hacemos, solo distribuidos de otra manera. A esto se le llama círculo perfecto. Así es que vamos a aprender a hacerlo porque lo podemos aplicar en algunos otros proyectos que tengamos en mente. Muy bien, entonces la vuelta número 4 la vamos a empezar haciendo un punto bajo, amigas. A ver, permítanme un segundo. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Vuelta 4 con un punto bajo. Aquí va. Perfecto, un punto bajo. No se olviden siempre marcar su primer puntito. Ya saben que esto es muy importante. Ahora vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Aquí ya está nuestro aumento. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento 5 veces. Nos queda un punto, lo realizamos terminando la vuelta con 24 puntos. Aquí está el punto bajo que les decía que nos iba a quedar al final de la vuelta número 4. Lo voy a realizar
Y así es como finalizamos la vuelta 4 con 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 30 puntos bajos. Pueden pausar siempre que quieran, amigas. En la vuelta 6 vamos a hacer lo siguiente. Haremos 2 puntos bajos. Aquí vamos con el primero. Uno más. Y enseguida haremos un aumento. Se ve bonito el color oro, ¿verdad? Sí, sí, brilla, sí se ve muy bonito. Muy bien, aquí está el aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Al finalizar nos quedarán 2 puntos. Realizamos esos 2 puntos bajos y vamos a terminar con la vuelta con 36 puntos bajos. Seguimos. Miren, aquí están los 2 puntos que les dije que iban a quedar al final. Los vamos a realizar, amigas, y así es como finalizaría nuestra vuelta número 6 con estos 2 puntitos. Muy bien, vamos a realizar estos 2 puntos. Solo quería que vieran cómo al finalizar quedan esos 2 puntos. Todavía se ve un poco hexagonal, pero poco a poco va a ir tomando la forma más redonda. En la vuelta número 7, miren, si ven cómo se ve un poquito, ya todavía se le nota, ¿no? Pero poco, ya no mucho. Bueno, vuelta 7, 5 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 42 puntos bajos. Pueden pausar el video cada vez que quieran. Vuelta 8, vamos a realizar. Miren, aquí ya se ve más redondo, ¿a poco no? Ya se ve más redondo, se ve más bonito. Bueno, en la vuelta 8 vamos a realizar 3 puntos bajos, un aumento. Después vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Al finalizar nos quedarán 3 puntos bajos. Los vamos a realizar y terminaríamos la vuelta con 48 puntos bajos. Así es como nos va quedando, ya se ve bien redondo, bien bonito. Bueno, vuelta 9, 7 puntos bajos, un aumento, terminando la vuelta con 54 puntos bajos. Vuelta 10, 4 puntos bajos, un aumento. Después vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Finalizando esto nos van a quedar 4 puntos bajos. Los vamos a realizar y vamos a finalizar la vuelta con 60 puntos bajos. Miren, aquí ya finalizamos la parte de arriba del sombrerito de Anne. Si ustedes lo ven, queda ya bien redondito. Aquí vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta con 60 puntos bajos, pero vamos a trabajar en solo bucle trasero. Recuerden BLO, cuando vean en algún patrón las siglas BLO, significa bucle trasero. Y vamos a realizar toda la vuelta en bucle trasero. Ya hemos hecho antes esto en otros tutoriales, pero si es el primer tutorial que hacen conmigo, miren, tenemos las 2 espiguitas del punto y nosotros solo vamos a trabajar con la espiguita trasera. Déjenlo, hago una vez más. Solo espiguita trasera, amigas. Miren, de esta forma no tomamos el punto completo, solo espiga trasera. Muy bien, en las vueltas 12, 13 y 14 vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, terminando la vuelta 14 con 60 puntos bajos, pero en esta ocasión vamos a trabajar bucles completos. Ahora sí, miren, así, el bucle completo, el puntito completo lo vamos a tomar y vamos a hacer así un punto bajo en cada punto. Recuerden, terminaríamos la vuelta 14, esto lo vamos a hacer hasta la vuelta 14 y la vamos a terminar con 60 puntos bajos. Así como ven en la imagen, bucle completito y hacemos ya normalmente nuestro punto bajo.
Y así vamos a seguir adelante. Miren nada más aquí, aquí miren. Así para las que no tienen mucha experiencia, vamos a enseñarles cómo se trabaja. Entonces, así es como vamos a hacer nuestras vueltas. Muy bien, el sombrero comienza a tomar forma. ¿Cómo no? Claro que sí. En la vuelta número 15 vamos a hacer lo siguiente. 9 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 66 puntos bajos. Muy bien, amigas, vamos a realizar la vuelta 16, pero esta vuelta 16 la vamos a realizar con bucle delantero. Cuando vean en los patrones las siglas FLO, F-L-O, eso significa que tienen que trabajar con bucle delantero, FLO, bucle delantero. Y es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a trabajar con bucle delantero. Vamos a hacer los aumentos respectivos como lo veníamos haciendo antes. Entonces, solo con bucle delantero vamos a hacer 5 puntos bajos. Recuerden, no, así no, bucle completo no, solo buclecito delantero. La espiguita delantera de nuestro punto lo vamos a tomar y vamos a realizar 5 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y así vamos a hacer 5 puntos bajos. A ver, espérenme. Vamos a poner nuestra marquita. 1, 2, van 2, ¿verdad? 3, vamos a hacer el tercero. 1 más 4. Recuerden que no todas tenemos la misma experiencia, así es que debemos ser pacientes para las amigas que no tienen mucha experiencia, que puedan observar bien cómo se hace para que les quede el sombrero bien, bien bonito. Muy bien, esto lo que va a hacer es que el sombrero empiece a girar hacia arriba y se empiece a dar forma a la parte que sale del sombrero. No sé cómo explicar. Muy bien, ahora vamos a hacer un aumento. Recuerden, seguimos trabajando en bucle delantero, 2 puntos bajos en el mismo punto, y ahora vamos a hacer la secuencia de aumentos. 10 puntos bajos, un aumento durante 5 veces, nos van a quedar 5 puntos. Realizamos esos 5 puntos y la vuelta la estaríamos terminando con 72 puntos bajos. Como ven, aquí ya se empieza a ver cómo ya dobló hacia afuera. Como ya se va a empezar a notar ese saquecito que tienen los sombreros. Aquí ya se nota un poquito. En la vuelta 17 vamos a hacer 11 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 78 puntos bajos, pero ya vamos a tomar bucles completos. Ya vamos a trabajar de manera normal. Muy bien. En la vuelta 18 vamos a seguir con nuestra secuencia de aumentos para lograr nuestro círculo perfecto. Comenzaremos haciendo 6 puntos bajos y un aumento. Después vamos a hacer 12 puntos bajos, un aumento durante 5 veces. Nos quedarán 6 puntos. Realizamos esos 6 puntos bajos y terminaremos la vuelta con 84 puntos bajos. Vuelta 19, 13 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 90 puntos bajos. Así es como queda terminado el sombrero de Anne. Miren, el sombrero de Anne es pequeño, su sombrero no es muy de ala muy ancha ni muy alto, no es pequeño. Vamos a hacer ahora una puntadita que es opcional. Si ustedes no la quieren hacer, está bien, pero yo creo que se va a ver muy bonita si se atreven a hacerla. Siempre es bueno aprender cosas nuevas. Vamos a hacer un punto que se llama punto cangrejo. Vamos a hacer un punto, mira, es esta orillita que ven aquí. En mi opinión le da una vista muy bonita. Si no quieren hacerla se verá muy bien, pero si la hacen se va a ver mucho mejor. Y como les digo, siempre es bueno aprender algo nuevo. Vamos a hacer un punto cangrejo en cada punto. Introducimos el crochet como si fuéramos a hacer un punto bajo, pero vamos a girar
A ver, déjenme ver si puedo. Ay, es que al girar mi mano tapa. Vamos a ver, que espero que logre yo darme a entender. No, 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 a ver. Vamos a girar de esta manera, miren. Así está normal y lo vamos a girar. Y hacemos nuestro punto bajo. Procuren hacerlo flojito porque aquí ya me quedó súper apretado. Entonces traten de hacerlo flojito para que no les pase lo que a mí. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, pero no lo vamos a cerrar. Vamos a girar. A ver, ay, no hay yo cómo decirles, amigas. Así, miren. Todo lo giramos, le damos una vuelta completa y hacemos nuestro punto bajo sin apretar demasiado, amigas. Aquí mi problema es al girar queda bien apretado. Entonces, ese punto bajo lo dejan flojito, flojito. Vamos a ver si de esta manera puedo mostrarles. Hacen su punto bajo, queda aquí, déjenlo flojo y en lugar de cerrar giran. Creo que aquí ya se vio más claro, ¿no? Ahí está, giran por completo y hacen su punto bajo. Ahí está, mire. Está bien bonito, está súper fácil, pero yo lo hago muy apretado. Aquí, a ver si aquí se ve más claro, mire cómo le di el giro. Ay, no, es que esta mano mía. Bueno, a ver, allí lo vamos a detener para que se vea cómo le doy el giro. Pum, 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 pum. Y hacemos nuestro punto bajo. Muchas de ustedes seguramente lo saben hacer a la perfección, así es que no hay problema. Eso vamos a hacer en cada uno de los puntos. En lugar de punto bajo, nos hacemos nuestro puntito cangrejo. Repito, si no lo quieren hacer, no hay problema. Miren, aquí giran. Ay, aquí creo que sí se vio ya bien cómo dio el giro, ¿no? Y hacen ya su punto bajo. Y es así como queda como orilla. En mi opinión se ve bien bonita. Ustedes deciden si se la hacen o no. Van a hacer lo mismo en cada uno de los puntos hasta finalizar toda la vuelta. Y yo creo que vale la pena hacerlo. Es una vueltita, aprenden algo nuevo y les queda bonito. Miren, ¿a poco no le dio otra vista? Se ve bien bonito así. Repito, si no lo quieren hacer no hay problema, también se va a ver bonito, pero bueno, a mí me encantó el resultado final en el sombrero. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es simplemente hacer un punto deslizado para terminar. Hacemos así un punto deslizado, amigas. Y con esto finalizamos la vuelta. Van a dejar una hebra larga, no muy larga, lo suficiente para poder ensartar una aguja lanera y perder su hebra. Eso es todo. Entonces aquí yo estoy haciendo mi punto deslizado, jalo hebra lo suficiente, les digo, no es necesario que la dejen muy larga, pero sí lo suficiente para poder trabajar con ella con la aguja lanera, para simplemente perder la hebra y no se vea, porque como es el sombrero, entonces deben de quedar perfectamente perdidas las hebras, porque pues es la vista, ¿no?, de nuestro sombrero. Así es como queda. Ay, no sé, me salgo de foco. Muy bien, vamos aquí a enhebrar, más bien a ensartar la aguja lanera para perder la hebra que nos quedó. Permítanme un momento, la estoy ensartando. Como ven, ahí se ve la orejita de mi Annie, un ojito mirándonos fijamente. Fijamente, estamos a punto de terminar, amigas. Hubiera querido que quedara en el anterior video, pero no me fue posible. Así es que les ofrezco una disculpa, pero miren, rapidito sacamos el siguiente video para que ya terminen a su Anne. Y quédense conmigo porque vamos a seguir teniendo sorpresas muy bonitas. Miren, ¿vieron cómo lo introduje en el puntito? Y ya, sí, aquí de este lado van a hacer un pequeño nudo. Aquí miren, lo van a anudar para que se refuerce y no se les vaya después a destejer. Aprietan bien el nudito y de todas maneras, para reforzar vamos a seguir perdiendo conforme ustedes puedan en cualquier punto hasta que se pierda toda la hebra. Muy bien, amigas, vamos a necesitar un listón. Este mide 6 milímetros y es de color café. Lo vamos a colocar en el contorno del sombrero.
Vamos a procurar que donde quedó la unión, donde terminamos nuestro punto cangrejo, quede hacia atrás y lo vamos a colocar de esta manera. Yo compré 50 centímetros. Ustedes lo van a medir de esta forma. Aquí yo ya lo corté, ¿eh? El 50 centímetros le tuve que cortar y lo van a colocar de esta manera. A mí me gustó colocarlo así cruzado. Si ustedes quieren colocarlo sin ese cruce, también lo pueden hacer. Y lo que vamos a, lo miden bien en el contorno y lo vamos a pegar. Mire, ya que lo tienen ahí medido, lo van a sostener con el dedo como ustedes lo vieron en la imagen y vamos a utilizar un poco de silicón frío. Si ustedes les gusta trabajar con silicón caliente, adelante, está bien también. Y lo vamos a colocar justo arriba de donde está el doblez del sombrero. Aquí donde el sombrero dobla hacia afuera, ahí lo vamos a colocar. Miren, les voy a dar un tip. Cuando se les llegue a salir el silicón, así por abajo, por arriba y todo, ahí en este momento que ven que antes de que se seque, lo pueden ir metiendo con una aguja, con su agujita lanera o con un alfiler, lo van metiendo por debajo y ya no se nota, ya no se nota. Entonces van a colocar el silicón en todo el contorno del sombrero hasta pegar todo el listoncito alrededor del sombrero y así es como les quedaría cruzadito. Si ven quedó como ahí, como que no quedó muy parejito atrás, se pierde al colocar el listón. Muy bien, vamos a realizar ahora las flores con el tono, el color que ustedes hayan elegido. En este caso es color rosa. Yo voy a realizar 15 cadenas. Vamos a hacerlas de nuevo. Vamos a empezar haciendo un nudo. Yo hago el nudo de esta manera. Ustedes pueden hacerlo como ustedes hayan aprendido a hacerlo. Hacemos el nudito y aquí vamos a comenzar haciendo 15 cadenas. Vamos a realizar las 15 cadenas. 1, 2. No se olviden mandarme fotos de sus proyectos terminados, amigas. Este es el último tutorial de Anne. Me encantaría ver fotografías de Anne ya terminadas. He recibido unas Angis hermosísimas. He recibido algunos bebés tiernos muy bellos. Me gustaría ver alguna esmeraldita que ustedes hayan hecho. Así es que bueno, espero sus fotografías. Una vez que hicieron sus 15 cadenas, amigas, vamos a trabajar en el tercer punto. En esta cadena no. En esta cadena tampoco. Vamos a trabajar en la que sigue, en la que haremos 2 puntos medios altos. Aquí vamos a hacer el primer punto medio alto y vamos a hacer el segundo punto medio alto. Esas 2 cadenas que nos saltamos equivaldrían a otro punto alto. Ajá. Entonces aquí ya quedó. ¿Ven? Lo que haremos en la siguiente cadenita va a ser un punto deslizado. Aquí está, punto deslizado. Muy bien. En la siguiente cadena vamos a hacer 3 puntos medios altos. 1, 2 y 3. Y en la siguiente cadena haremos un punto deslizado y así nos vamos a hacer 3 puntos medios altos, un punto deslizado, 3 puntos medios altos, un punto deslizado. Al final nos tiene que quedar una cadena. Lo realizo y les digo qué haremos con esa cadena. En la cadena que nos quedó al final, lo que vamos a hacer es 2 puntos medios altos. Aquí va el primero. Y vamos a hacer otro más. Muy bien, vamos a realizar 2 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado en el mismo punto. Y así es así como finalizamos la realización de nuestra... Híjole, ¿qué me pasó aquí? Es así de fácil, amigas, así de fácil. Déjenme corrijo esto que hice aquí. Pero así de fácil, siguiendo estas instrucciones, les van a quedar unas florecitas pequeñas muy, muy bonitas. Se hace con muy poco material y se hace muy, pero muy rápido.
Entonces, yo en esta ocasión la hice rosa. Pueden jugar con su imaginación. Aquí pueden usar los colores que ustedes quieran. Ahorita les voy a mostrar qué otros colores ocupé, pero es bien fácil de hacerla con muy poco material y le va a dar una vista preciosa al sombrero. Una vez que terminaron, no es necesario dejar hebra larga, solamente aprietan muy bien, cortan y se acabó. Así queda, no es, miren, solita como que se enrosca, ¿ven? Solita como que se enrosca, ya nada más tienen que acomodarla un poquito a como ustedes vean que queda bonita, y es así como queda, miren. Les digo que solita se enrosca, ya nada más acomódenla bien, así. La pueden coser, pero yo la verdad voy a usar silicón para pegarla. Le corto el exceso de hebra porque esta hebra la vamos a perder en un momento. Y una vez que la acomodo, miren, la voy a sostener de esta forma y la abro. La parte que quedó abajo la abro y ahí voy a pegar un poco de silicón frío. Aquí, miren, aquí ya hasta vieron dónde compré mi silicón, Allí está, muy bien. Y la van a pegar de esta forma. Seca muy rápido, todas lo sabemos, ¿no? Del otro lado donde nos faltó también poner el silicón, vamos a poner otra gotita de silicón, un poquitín, y la vamos a pegar. Y es así como van a quedar formadas nuestras florecitas. Ahorita les digo cómo vamos a perder las hebritas. Si quieren las pueden pegar hacia abajo. Estas dos hebras que sobran, ponen otro puntito de silicón y las pueden perder en la parte de abajo. Y así es como quedan nuestras florecitas, amigas. Ya las vamos a ir colocando aquí, miren. Aquí las vamos a ir colocando como más nos guste. Aquí hice una morada, una amarilla y una rosa. Aquí le voy a hacer otras dos, porque este sombrero que vamos a hacer ahora yo lo quiero con más flores. Le gustaban muchísimo las flores. Así con 3 se ve bien bonita. Vamos a ponerle otras 2. Ya ustedes deciden cómo les gusta más, si con 3 o con 5. Vamos a hacer las hojas. Lo que vamos a hacer ahora son las hojitas. Se llevan bien poquito material. Se hace súper fácil. Me encantó hacer esto, amigas. Pueden ustedes utilizarlo en algunos otros proyectos. Se hace rápido, se hace fácil. Se ocupa muy poquito material. Así es que se hace muy fácil. Vamos a hacer 6 cadenas, Como ven el cortecillo que tengo en el dedo, me corté en la cocina. Ay, no, bueno, me gusta mucho la cocina, pero miren, a veces pasan pequeños accidentes. Bueno, aquí ya tengo las 6 cadenas, vamos a trabajar en la segunda. La primera la dejamos libre y en la segunda hacemos un punto deslizado. También es conocido como punto enano. En el siguiente punto haremos un punto bajo. En el que sigue un medio punto alto, en el que sigue otro medio punto alto, enlazamos, introducimos en la cadena, enganchamos y cerramos. Y en el que sigue un punto bajo. ¿Cómo hicimos? Punto deslizado, punto bajo, 2 puntos medios altos y un punto bajo, y así es como quedó formada, miren. Está bien bonita, poco no, bien bonita. Fuimos de menos a más y así fue como se armó nuestra hojita bien bonita. Me encantó, la verdad. Muy bien, vamos a hacer ahora 6 cadenas. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6 y vamos a volver a hacer lo mismo. Nos saltamos la última cadena que hicimos, nos la saltamos. En esa no vamos a trabajar hasta la que sigue y vamos a hacer un punto deslizado o punto enano. En la que sigue vamos a hacer un punto bajo. En la que sigue un medio punto alto. Aquí va el medio punto alto. En la que sigue otro medio punto alto. Y en la que sigue haremos un punto bajo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestra anterior hojita, lo vamos a hacer con esta. Y van a ver, miren, ahí quedaron 2 hojitas bien preciosas. ¿Quieren hacer una tercera? Lo mismo.
Pero como yo no quiero hacer una tercera, ya que el sombrero es pequeño y tenemos muy poco, mire, si hicieran una tercera hoja, se iría hacia arriba. Se vería bonito también. Ustedes deciden si quieren hacer una tercera hoja. En mi opinión, no, porque el sombrero de Anne es pequeño. Pero están en la libertad de hacerle 3 hojas, también se va a ver muy bonito. Entonces, ahora como yo ya no voy a hacer una tercera hoja, lo que voy a hacer aquí es introducir aquí en el primer punto que hicimos, aquí miren, y voy a hacer un punto deslizado para terminar mi labor. Vamos a dejar hebra pequeña, nada más apretamos muy bien y cortamos. Y es así como quedan nuestras hojas. Van a ser tantas hojitas como florecitas como las que vayan a colocar en su sombrero. A lo mejor solo quieren una flor, a lo mejor quieren 5, 4, 3, las que quieran es las que van a hacer. Si van a colocar 5 flores, harán 5 hojas como las que acabamos de hacer ahorita, 5 pares de hojas. Y las van a pegar de esta manera, miren, amigas. En el sombrero vamos a colocar la primer flor justo frente al sombrero. Atrás está el doblez de nuestra listón café y vamos a colocarle enfrente. Primero van a colocar un puntito de silicón para perder las hebritas que nos quedaron. Encima de esas hebritas vamos a colocar, si quieren también perder las hebritas con aguja lanera, adelante, dejan la hebra larga, pierden entre el tejido y ya. Y si no, la pegan como lo acabo de hacer. Atrás está el doblez, vean perfectamente para que quede enfrente de ese doblez esta hoja. Miren, así es como quedó. Y ahora en medio de la hoja vamos a pegar nuestra flor. Vamos a colocar un punto de silicón aquí en medio. Y allí vamos a colocar nuestra flor. De esta forma, de la flor rosa, las puntitas de hebra que nos quedaron, ahí se van a quedar. Abajo, ni se van a ver, amigas. Y vamos a colocar tantas flores y hojas como nosotros queramos en la flor de Anne. ¿Quieren que nada más quede una? Adelante, como se ve ahorita. Ya les mostré un sombrero que tiene 3 y vamos a colocar 5 de los colores que a ustedes más les guste, amigas. Así es como quedó, miren. ¿Qué tal, A Anne le gustaban mucho las flores, miren. Esta quedó con 5. ¿Quieren colocarle solo 3? ¿Quieren colocarle 4 o 5? Las que ustedes quieran, solo una. Es a gusto de cada quien. Yo siempre les digo, miren. Aquí pueden ver la diferencia tanto del color del sombrero como el color, como quedó las flores. Si ustedes creen que con 5 se ve muy, muy cargado, pueden ponerle 3. A mí me gustó mucho las dos, pero la de 5 me encantó y me fascinó. Y pueden jugar con los colores que tengan a la mano. Siempre tenemos sobrantitos. Y miren, así es como se ve ya presentada. Un poco no se ve bien bonita, amigas. Miren nada más. A Anne le gustaban mucho las flores. Entonces, miren. Así es como quedó. Ya el sombrerito terminado que se ve muy, muy bonito. Vamos a hacer las agujetas de las botas. Muy bien, para las agujetas de Anne vamos a ensartar nuestra aguja lanera con una hebra de color negro un tanto larga para que nos alcance perfectamente a coser las 2 agujetas. Si la quieren hacer en color café también se vería bonita, un café oscuro. Vamos a introducir nuestra aguja aquí. Vayan ustedes viendo donde más les guste. Miren, yo la introduje donde vieron, con una separación de 3 puntos. No vayan a dejar muy pequeña su hebra, porque cuando puse la primer bota la dejé muy pequeña, ya no podía yo hacerle el moñito. Entonces me bajo 2 vueltas miren, ahí está. Pueden hacer, aquí le dejé separación de 2 puntos por estética, pero pueden dejarle 3 también, Yo sentí que así se vio bien, pero ustedes pueden dejarle una separación más grande. Tiene que quedar así como en cruz, mire. Me bajo otras 2 vueltas y ahí donde yo veo que ya se ve bonito, ahí es donde voy a sacar mi aguja. Eso ya es a gusto y elección de cada quien.
Miren, ya volvió a quedar inclinada nuestra hebra. Lo vamos a meter como están viendo ustedes para regresarnos y quede en cruz. Ahí está, ahí quedó en cruz, miren. Otra vez entramos aquí arriba, aquí fue donde entramos inicialmente. Ahí vamos a sacar nuestra hebra. Y así quedan colocadas nuestras agujetas. Si ustedes quieren irse más abajo, lo pueden hacer también. El chiste es que les queden bonitas, que les queden estéticas. Ya solo le pueden hacer un moñito como lo hice aquí. Le digo, aunque les quede grande mejor. Ya le pueden cortar el sobrantito, pero en la primer bota, bueno, le dejé la hebra muy chiquita. Y qué trabajo me costó hacer este nudito, este moñito. Les digo también, si las hacen en color café, también se verían muy, muy bonitas, amiga. Y es así como quedan colocadas las agujetas de Anne, que ya era el último detalle que nos queda. Yo no le puse colorete porque pues ya tiene sus pequitas, pero si ustedes quieren ponerle algún tipo de color, adelante. Está muy muy bien si deciden hacerlo así. Y bueno, es el último detalle que nos faltaba y Anne quedó terminada. Es así como nos queda finalmente Anne, amigas. Yo les voy a ser muy honesta porque siempre soy así. El sombrero sentí que le quedó un poco justo, pero no demasiado. Entonces yo por eso les decía que traten de tejer un poco flojo para que le quede el sombrero perfecto. Y si quieren ustedes coserlo al final, coserle el sombrero a su cabecita de Anne, se va a ver muy muy bonita y no se le va a mover jamás. Siempre hay solución para todo y Anne queda preciosa. Aquí queda la finalización. Espero que les haya gustado. Les agradezco mucho el apoyo al canal. Cada vez somos más y más y más y eso me tiene muy contenta. Tengo grandes sorpresas para ustedes muy pronto. Sigan conmigo. Ya tengo el proyecto siguiente, es una muñequita muy bonita que ya les presentaré, pero hay sorpresas enormes muy pronto, así es que sigan conmigo. Les agradezco nuevamente, como les decía, el apoyo al canal y bueno, no se vayan, todavía tengo más fotos. En el tutorial anterior les mostré fotos, pero me acaban de llegar algunas más y quiero mostrárselas porque de verdad me tienen sorprendida con toda su creatividad. Bye. Miren qué bonitas muñecas, quiero mostrarles esta en especial. Vean el tamaño, vean la mano de nuestra amiga para que se den una idea del tamaño que le quedó. Ella me comentó, ya no me pude comunicar para que me dijera de qué tamaño le quedó, pero me dijo que la hizo con un crochet de 3.5 para que nos demos una idea del tamaño que puede quedar si cambiamos el número de crochet. ¡Felicidades! Esta es otra, miren, bien bonita, de una compañera de Colombia y otra de Argentina, todas muy bonitas. Felicidades.